Organizados por el Ayuntamiento de Vélez Málaga, Izquierda Unida y asociaciones memorialistas, se realizaron varios actos en Vélez Málaga y Torre del Mar, con motivo del 81 aniversario de la masacre de la carretera Málaga-Almería. A los actos asistieron el presidente de la Mancomunidad de la Zarquía, Gregorio Campos, el coordinador de Izquierda Unida en la comarca, Raúl Peña, la concejala de Cultura veleña, Cintia García, y el teniente de alcalde de Torre del Mar, Jesús Atencia. En el Parque de la Memoria se realizó una ofrenda floral. En el antiguo faro de Torre del Mar se le rindió homenaje al farero Anselmo Vilar, y en Vélez Málaga se le rindió homenaje al alcalde republicano Federico Terrón. Apoyando este importante acto que hacemos todos los años en este sitio emblemático de Torre del Mar y de la provincia de Málaga, para conmemorar y para poner en valor, decía Juan, de honrar, efectivamente de honrar y agradecer el trabajo de aquellas personas que hace 81 años tuvieron que salir de sus casas, tuvieron que abandonar lo poco que tenían y tuvieron que ir a buscar libertad, democracia, pero sobre todo a buscar vivir, a poder tener calidad de vida y a poder vivir porque el régimen fascista pues lo estaba machacando, ¿no? Son ya muchos años los que han pasado después de este acto y los responsables públicos tenemos que tener la obligación de seguir rememorando este importante acto, ¿no? Decir que bueno, para mí es un acto muy emotivo porque mi abuela hizo la carretera Málaga-Almería y en vida me contaba la historia, esa historia en el que, bueno, su familiar, su pareja en aquel momento, quería decirlo porque aquí se ha dicho muchísimas cosas, desde el homenaje a las víctimas y sobre todo a los supervivientes que también existen, pero en aquel momento ella tuvo que elegir entre la vida o la muerte, de coger a su niño o quedarse, digamos, en la carretera. Entonces ella siguió para adelante y creo que es un acto de homenaje, no solamente, como he dicho, a los supervivientes, a los que murieron, a los que quedaron en esa carretera, sino también a aquellos que ahora mismo hay pocos, pero creo que es un homenaje, digamos, es que me emociono. Es un acto que yo creo que no debe quedar en olvido y gracias a vuestras acciones cada vez más la desbandada está saliendo a la luz y yo creo que se trata de eso, de que las instituciones os apoyemos. Como diputada provincial de Izquierda Unida, pues básicamente lo que quería era trasladaros no solo el apoyo y el agradecimiento porque mantengáis viva la historia y porque no se pierda y no se olvide como se pretende o se ha pretendido durante tantos años que la historia no se conozca por diversas cuestiones, trasladaros pues ese apoyo y ese respaldo que desde Izquierda Unida siempre os hemos manifestado y como bien ha dicho Juan, hemos intentado como desde humildemente pues intentar que esa llama no se apagara nunca. Ni fue justo lo que pasó, ni es justo que a día de hoy se conozca la verdadera historia de este país y reparación hasta que todos conozcan lo que ocurrió y hasta que todos los que están enterrados en las carreteras de todo este país no estén donde tienen que estar, no existirá esa reparación. Por lo tanto, reitero mi agradecimiento, el agradecimiento de Izquierda Unida a la labor que hacéis, al esfuerzo que hacéis y al compromiso que tenéis con esta marcha, con esta desbandada Málaga-Almería. Pues siempre le hemos hecho una ofrenda floral, es una ofrenda floral que siempre la ha hecho el Partido Comunista de Izquierda Unida y en esta ocasión también la va a hacer. Y yo le pido al coordinador comarcal de Izquierda Unida, Raúl Peña, y a la responsable de la organización, Aroa Palma, este farero, el farero de este faro se llamaba Anselmo Antonio Vilar García. Su padre había sido el primero de los fareros que hubo en Torre del Mar, el que había sido llevado por el temporal. En el tiempo en el que el padre deja de ser farero y hay un faro eventual, el segundo farero se llama José Gálvez y el tercero es Antonio, que sustituye un poco a la familia que son de origen gallego, de Corbillón, y que retomaron el venirse el padre aquí, se quedó aquí, bueno, y el hijo también llegó a ser farero. Imaginaros que este lugar donde estamos se llama la acequia Bigotona. Esto prácticamente era, como veis, todo campo,
Fijaros dónde está el faro ahora mismo, este es el faro en el que estamos, todo esto y lo que no veis, que es por donde habéis venido andando, que es todo desde la torre que hay, la torre de Almayate que se llama, a toda esa zona de Vega, imaginaros eso prácticamente lleno de, bueno, pues de cultivo, de caña de azúcar, etcétera, etcétera. Aproximadamente unas 5.000 hectáreas. Bueno, pues imaginaros a raíz de la desbandada, que a mí no me gusta decir desbandada, perdonadme, yo nunca, a pesar de que hay libros escritos y demás, yo le quiero llamar huida, porque desbandada era el término fascista nacional, porque tachaban a la gente que se marchaba de pájaros en desbandada. Y no eran pájaros, eran seres humanos, eran vidas, eran personas, niños, ancianos, gente que no tenía que ver absolutamente nada con la guerra y que por los miedos que había, la desinformación y demás, tomaron la carretera de Málaga a Almería y fueron en desbandada porque éramos unos pájaros, me considero yo uno de ellos. Por tanto, yo desbandada no la llamaría nunca, a pesar de que los títulos en libros y demás se le llama así, la huida, porque la gente huía del pánico, de todo lo que podía pasar. Los pájaros eran ellos. Imaginaros con la desbandada o con la huida la cantidad de gente que recala aquí. Hay una primera parte de ametrallamiento de las aviones italianas, las Fiat C-32, que eran unos biplazas, que además tenían ya un mote puesto por la población, los chirri, porque cuando pasaban, racheaban, eran aviones que podían bajar, hacían el ruido de chirr, y ese chirr era el chirri de las aviones italianas, que tienen un nombre que, como conocéis, eran las aviones Fiat, las C-32, junto con los Junker alemanes. Los Junker alemanes eran más bombarderos y los Fiat eran más de ametrallamiento. Bueno, pues tanto las aviones alemanas como las aviones italianas peinan el día 6 y el día 7 por la media tarde la zona de salida de La Araña en dirección Rincón de la Victoria y La Cala. A partir de ahí se hace la noche y cesa. Hay lluvia, estamos también hablando de febrero, mal tiempo, y los aviones retornan para hacer una batida al siguiente día. Toda esa gente que va llegando se centra en Vélez Málaga, en este caso en el término municipal, era Vélez Málaga, pero era la localidad de Torre del Mar. Torre del Mar alcanza tal protagonismo que se pueden concentrar en esta zona cerca de 220.000 personas. Es más o menos lo que se calcula. De esas 120.000 personas, tenemos que pensar que hay gente que había salido días antes desde Marbella, Fuengirola, Manilva, Torremolino, más la gente que venía incluso de Granada, huyendo hacia la costa para retomar de nuevo la salida para Almería, ¿vale? Entonces, imaginaos todos los pueblos del interior, Almáchar, los pueblos de Aiznate, Alfarnate, gente de Zafarraya, gente de Periana, todos los pueblos de arriba. ¿Qué ocurre? Los que más adelantados llegaban era la columna del comandante Usbardi, un italiano que además había retomado en Antequera su posición porque había tenido un problema con otro capitán y parecía que este tenía muchas más ganas de entrar en Málaga, antes que nada para descansar, decía. Tienen un problema primero en Venta de Zafarraya, tienen un problema en el puente de Don Manuel, que el puente se derrumba, y entonces esas tropas se quedan un poco aisladas porque no pueden llegar aquí. Y la primera tropa que llega aquí es la tropa, curiosamente, de Borbón y de la Torre, familia de los Borbones. Llegan aquí el 8 de febrero a las 2 de la tarde. Málaga ya estaba entregada, Málaga ya se había rendido, dicen que sin ningún disparo, ahora os cuento. Y una vez que ya no hay nadie en Málaga que les pueda hacer resistencia, tienen vía libre para venir aquí a recoger a toda o a masacrar a toda la gente y detener a la gente. Se vende, se hace el bulo de que aquí estaban las tropas republicanas, infiltrados y demás, pero aquí lo que había era población civil. Es posible que alguno pues quitara en la huida, se quitara su tal y se vistiera como persona más, y algunos que tenían familia aquí los recogían y se fueron. Pero las tropas republicanas o las milicias republicanas ya se habían ido para intentar buscar un primer cuartel general de fuerza en Motril, primero en Nerja, pero después fue en Motril y después se tuvieron que ir. Bien, mientras que venía la gente entre el 6 y el 7 de febrero, hay tal cantidad de población aquí en Torre del Mar
que no os podéis hacer una idea. Esta zona de aquí, hacia el fondo, todo esto evidentemente no estaba edificado, era vega, se llena de cantidad de personas y los aviones empiezan a pasar a media tarde, a medida que van a llegar. ¿Qué hace el farero, Anselmo? Apagar las luces, con la visión de que si yo no doy posición, aquí no hay ametrallamiento. ¿Por qué? Pues muy sencilla razón. Primero, que las aviones italianas, las que os he dicho, la FIA, no llevaban lo que teníamos como el sensor para conocer la posición, no tenían, porque eran aviones más antiguos. Los Junkers estaban mejor en esa situación, porque los Junkers habían estado en guerra y habían estado más metidas en la guerra y estaban más perfeccionadas. Pero los italianos, los aviones que mandó Mussolini aquí, eran aviones, vamos a poner entrecomillados, de segunda mano, muy trillados, pero hacían daño, evidentemente. Eran biplanos, volaban bajo y ametrallaban de la mejor manera. Había zonas de aquí que eran lisas y podían ametrallar el litoral. Resulta que a medida que esto va creciendo de personas, este hombre apaga la luz del faro durante 2 días y oculta la posición de Torre del Mar a las tropas, tanto a los barcos que están faenando o que están por aquí, que se quedan sin luz, los pocos barcos más las fragatas que estaban dando toda la costa. El Cervera se queda durante un tiempo en el puerto de Málaga, custodiando el puerto de Málaga, y el Baleares y el Canarias son los que vienen para acá. Pero claro, cuando ellos llegan tarde porque no tienen posición, donde bombardean es en Torrox. ¿Por qué nunca se ametralló en Torre del Mar? Muy sencillo, parece que era una metralla, ¿verdad? Pues porque este señor apaga la luz. La apaga de tal manera que le cuesta la vida, evidentemente. La apagó durante 2 días. Los días justos en que aquí se acumuló tal cantidad de gente que le dio acción, primero, en las acequias que había aquí, en recuperarse, en beber agua, en coger las cañas y alimentarse, y después de aquí seguir hacia el Morche, Torró, evidentemente, toda esa zona, que a partir de ahí sí empiezan las ametralladoras a funcionar, los aviones a bombardear. ¿Por qué? Porque los aviones seguían por el faro de Torró, que estaba encendido. El faro de Torró nunca se apagó, y las frecuencias y las insistencias por la noche del faro dio situación a los aviones, más bien a los barcos que a los aviones salían de madrugada, precisamente porque entonces todo el bombardeo que ha habido siempre, que el más cruel de todos, empieza en el Morche y termina en la parte de Nerja, y después de Nerja hablamos al Muñécar y Adra. Esa fue la zona además más complicada, porque el camino era o por montaña o por cercano al mar, y las carreteras que habían cercano al mar era prácticamente roca y mar. Tiraban a las rocas para que incluso si no daban, las rocas cayeran encima de muchas personas. Muchas personas no murieron por balas, murieron por aplastamiento de rocas. ¿Vale? Los barcos, ¿qué os puedo decir? Los barcos a 200 metros tuvieron la mejor posición, tanto en el Morche, que podían entrar un poquito, como en las calas que hay en Nerja y en esa zona por donde pasaba la gente. ¿Por qué? Los barcos llegaron incluso algunos a acercarse a 250 metros de la orilla. Imagínense ustedes un barco como el Cervera, como el Canarias, como el Baleares, a todo meter fustigando la costa. Ese tiempo en que no hubo situación de localización de Torre del Mar sirvió para que mucha gente pudiera escaparse. Sirvió para que mucha gente pudiera escaparse. Evidentemente algunos los pillaron en otra zona, pero otros pudieron salvar la vida. Unos fueron más listos, otros tiraron incluso por el camino de Algarrobo, otros se metieron otra vez y se volvieron atrás porque no podían, porque tenían gente mayor, porque habían muerto a gente. Imaginen ustedes cómo estaba esto de gente desorientada, sin información, sin absolutamente nada más que el conocimiento de que vienen, y había que salir de alguna manera. Había gente mayor que pensaba que después de Almería estaba Francia. Había gente mayor que pensaba que después de Almería estaba Francia y que ya llegarían a Francia y ya salvaban sus vidas. Y todavía le quedaba pasar el filtro de Almería, irse incluso algunos hasta Alicante y otros algunos a la zona que todavía era republicana, como era Cataluña. Por tanto, esta investigación me llega a mí, curiosamente, por gente que jugaba al fútbol. Hice una historia del Vélez, y gente mayor que después me comentaba, dice, ¡guau! Aquel futbolista era muy bueno, pero se tuvo que marchar por la guerra y tal, y se estuvo un tiempo escondido, y menos mal que apagaron la luz del faro. ¿Cómo? ¿Cómo que apagaron la luz del faro? Sí, la luz del faro la apagaron, y por apagaron mucha gente se escondió alrededor, y gracias a este señor mucha gente salvó la vida. Tanto es así
que después de investigar mucho, de conocer la figura de Anselmo, Anselmo murió con 51 años, estaba a punto de jubilarse. Le quedaban muy pocos años, le tocó la guerra los últimos días y murió con 51 años porque en la madrugada del 9 al 10 de febrero de hace 81 años lo fusilaron. Fue quizá una de las primeras víctimas de los que entraron aquí, los que mataron, porque había evidentemente apagado la luz, que era lo principal que tenía. Un farero lo primero que tenía que tener es el faro encendido en su horario habitual y el faro limpio. Y siempre al día con todo lo que era el tema de saber el aceite que tenía que poner, la parafina, todo lo que necesitaba. El caso es que fue fusilado y prácticamente su nombre quedó ahí. Buscando, indagando en los archivos de Costa, en los archivos de faros y demás, me dieron el nombre, pude tirar del nombre, me fui a su localidad natal, la Xunta de Galicia me mandó el certificado de que su padre era farero y él continúa. Yo desde aquí exijo que por lo menos, si no este faro, alguna calle tenga el reconocimiento de Antonio Anselmo Vilar García, hijo de farero que perdió la vida apostando por muchísimas personas que en toda esta zona de aquí, cerca de 200.000, estuvieron sufriendo mucho y gracias a ellos muchos también salvaron la vida. Simplemente eso. Queremos homenajear a todos y cada uno de las víctimas viles asesinadas durante esa cruel guerra civil y denunciar públicamente que en el año 2018, aún en nuestro municipio, tengamos calles homenajeando a aquellos hombres que con su firma y sus actos asesinaron y mandaron a matar a personas indefensas. Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Tenemos que conocer nuestra historia para que no se repita, para que no se esté repitiendo como se está repitiendo actualmente también en otros sitios, en otros lugares, como pasó en aquel tiempo. Aprovecho este momento como concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Vélez Málaga para solicitar una vez más y públicamente la convocatoria de reunión de la Comisión de Memoria Histórica de Vélez Málaga para avanzar en el cumplimiento de la ley. Cumplimiento para el que hoy aquí, en esta encrucijada de calles, hemos señalado un doble hito: el homenaje al penúltimo alcalde republicano, Federico Terrón, en cuyo nombre, gobernando Izquierda Unida en 2016, y está aquí presente el concejal Salvador Marín, se rotuló esa calle. Maestro en Málaga y en Macharabiaya, de donde yo también provengo, fue alcalde de Vélez Málaga en 1936 y fusilado en 1939, en las tapias del cementerio de esta ciudad, tras su regreso de Francia, en donde se había refugiado. Y para la eliminación de otro nombre y otro rótulo que aún preside una de las principales vías y edificios municipales de esta ciudad, Rodrigo Vivar Tellez, como ya se ha dicho, quien fuera responsable como autoridad fascista de muchas de las sentencias de muerte condenatorias contra quienes sostuvieron hasta las últimas consecuencias el gobierno democrático de la Segunda República y contra víctimas inocentes de una ciudadanía comprometida con la legalidad democrática.